El sobre llegó una mañana de martes, de esas mañanas que no se diferencian de ninguna otra, y lo hizo con el membrete de un bufete de abogados que a Ernesto no le sonaba de nada. Lo abrió sin darle demasiada importancia, mientras desayunaba un café solo de pie en la cocina de su apartamento, y lo que leyó dentro le hizo sentarse en la primera silla que encontró. Un desconocido, un tal Emiliano Fuentes, le dejaba en herencia la suma de 4 millones de euros. 4 millones. Una cantidad tan desorbitada que Ernesto tuvo que leerla 3 veces para asegurarse de que no se trataba de un error. Pero lo más increíble no era el dinero, sino la condición que el difunto imponía para recibirlo. Una condición tan absurda, tan retorcida, tan imposible de cumplir, que Ernesto sintió que el universo se estaba riendo de él. El testamento especificaba que, para cobrar la herencia, debía perdonar pública y formalmente a la persona que más odiaba en el mundo. A la persona que le había arruinado la vida. A la persona por la que había pasado 5 años en prisión. A Roberto Miranda, su antiguo socio, el hombre que lo había traicionado, que lo había denunciado con pruebas falsas, que le había robado su empresa, su reputación y su libertad. Tenía que perdonarlo. Delante de un notario. Sin reservas. Sin condiciones. O los 4 millones se donarían íntegramente a una organización benéfica. Ernesto dejó la carta sobre la mesa y se quedó mirando la pared durante un tiempo que no supo medir. Fuera, la ciudad seguía su curso, indiferente a la bomba que acababa de estallar en sus manos. Dentro, el silencio era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj de la cocina, un reloj barato que había comprado en un bazar y que marcaba las horas con una parsimonia exasperante. 4 millones de euros. Él, que llevaba años viviendo al límite, que había perdido su empresa, su casa, su matrimonio. Él, que había salido de prisión con lo puesto y había tenido que empezar de cero, trabajando en lo que fuera, tragándose el orgullo, soportando las miradas de los que antes le adulaban y ahora le despreciaban. 4 millones de euros era mucho más de lo que podía ganar en 10 vidas. Era la oportunidad de recuperar todo lo perdido, de volver a ser alguien, de dejar de ser el fracasado en el que se había convertido. Pero para conseguirlo, tenía que perdonar a Roberto Miranda. Al hombre que le había destrozado la vida. Al hombre al que había jurado odiar hasta el último de sus días. La sola idea le producía arcadas. Recordó el día que lo detuvieron, la humillación de las esposas, la indiferencia de los policías, la satisfacción en el rostro de Roberto cuando declaró en el juicio. Recordó los 5 años de prisión, la soledad, el miedo, la rabia. Recordó las cartas que nunca recibió, las visitas que nunca llegaron, los amigos que le dieron la espalda. Recordó la celda diminuta, el ruido constante de los cerrojos, el olor a desinfectante y a sudor. Recordó las noches sin dormir, los días sin esperanza, la sensación de que su vida se había acabado. Y recordó, sobre todo, la promesa que se hizo a sí mismo el día que salió en libertad, que algún día haría pagar a Roberto por lo que le había hecho. Que no descansaría hasta verlo arruinado, humillado, destruido. Que la venganza era lo único que le quedaba. Y ahora, de repente, aparecía un desconocido muerto que le ofrecía una fortuna a cambio de renunciar a aquella promesa. A cambio de perdonar. A cambio de traicionarse a sí mismo. Ernesto pasó varios días sin poder dormir, sin poder comer, sin poder concentrarse en nada. La carta del abogado seguía sobre la mesa de la cocina, y cada vez que pasaba por delante, sentía que le quemaba los ojos. Llamó al bufete para asegurarse de que no era una broma, y una secretaria de voz amable le confirmó que todo era perfectamente legal, que el señor Fuentes había fallecido hacía 3 meses, y que el testamento era firme. También le dijo que tenía un plazo de 30 días para tomar una decisión. Si en ese tiempo no se presentaba ante notario para formalizar el perdón, el dinero se donaría a Cáritas. 30 días. Un mes para decidir si era capaz de perdonar a la persona que más odiaba en el mundo. Los primeros 15 días los pasó encerrado en su apartamento, dando vueltas como un animal enjaulado. Se bebía una botella de whisky cada noche, se quedaba dormido en el sofá, se despertaba con resaca y volvía a empezar.
Pensó en rechazar la herencia, en mandar a paseo al tal Emiliano Fuentes y sus condiciones absurdas. Pero luego pensaba en los 4 millones, en todo lo que podía hacer con ellos, en la vida que podía darse, y la determinación se le desmoronaba. También pensó en aceptar, en ir al notario, en pronunciar las palabras de perdón sin sentirlas, fingiendo. Pero el testamento especificaba que el perdón debía ser sincero, y que si se demostraba lo contrario, el dinero debería ser devuelto. ¿Cómo se demuestra la sinceridad de un perdón? No lo sabía. Pero no estaba dispuesto a arriesgarse. Fue entonces cuando decidió buscar a Roberto. No para hablar con él, no para enfrentarse a él, sino para verlo. Para saber qué había sido de su vida. Para comprobar si el hombre que le había arruinado seguía disfrutando de su éxito o si, por el contrario, el karma le había pasado factura. Lo encontró en las redes sociales, por supuesto. Roberto Miranda, su antiguo socio, vivía en una urbanización de lujo, conducía un coche deportivo, y según sus fotos de Instagram, pasaba los fines de semana en su yate, rodeado de mujeres hermosas y de amigos sonrientes. No parecía un hombre atormentado por la culpa. No parecía un hombre que hubiera arruinado la vida de otro. Parecía un hombre feliz, próspero, satisfecho. Y eso, en lugar de aplacar el odio de Ernesto, lo avivó todavía más. Pero entonces, una noche, mientras navegaba por el perfil de Roberto, encontró algo que le hizo detenerse. Una foto antigua, de hacía varios años, en la que aparecía Roberto con un hombre mayor, de pelo blanco y mirada triste. El hombre mayor era Emiliano Fuentes. El desconocido que le había dejado la herencia. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Así que Emiliano Fuentes conocía a Roberto. Y no solo lo conocía, sino que había posado con él en una foto, sonriendo, como dos viejos amigos. ¿Qué relación había entre ellos? ¿Y por qué Emiliano le dejaba a él, a Ernesto, la víctima, una fortuna a cambio de perdonar a su verdugo? Siguió investigando, tirando del hilo, y lo que descubrió le heló la sangre. Emiliano Fuentes era el padre de la mujer que Roberto había atropellado 20 años atrás. Un accidente de tráfico, según constaba en los archivos. Un accidente del que Roberto había salido absuelto por falta de pruebas. Pero Emiliano siempre había estado convencido de que no fue un accidente, de que Roberto conducía borracho, de que sobornó a los testigos, de que se libró de la cárcel gracias a sus contactos. Y había dedicado el resto de su vida a intentar demostrarlo, sin éxito. Hasta que, al final de sus días, había decidido hacer algo distinto. Algo que desconcertó a todos. En lugar de buscar venganza, había decidido buscar el perdón. No para sí mismo, sino para su enemigo. Porque creía que el perdón era lo único que podía liberar a una persona del odio. Y había elegido a Ernesto, otro hombre destruido por Roberto, para poner a prueba su teoría. Ernesto sintió que el mundo se tambaleaba. Emiliano Fuentes había perdido a su hija por culpa de Roberto, igual que él había perdido su vida. Pero en lugar de aferrarse al rencor, había decidido perdonar. Y ahora, desde la tumba, le ofrecía a Ernesto la misma oportunidad. 4 millones de euros. Una fortuna. A cambio de un perdón. ¿Era eso soborno? ¿Era chantaje emocional? ¿Era una lección de humanidad? Ernesto no lo sabía. Solo sabía que se le estaba acabando el tiempo. Los últimos días del plazo los pasó en un estado de ansiedad que nunca había experimentado. Apenas dormía, apenas comía, apenas salía de casa. Se pasaba las horas muertas sentado en el sofá, mirando la carta del abogado, pensando en Roberto, en Emiliano, en su hija, en todos los que habían sufrido por culpa de aquel hombre. Y poco a poco, sin darse cuenta, fue experimentando algo que nunca había sentido antes. Algo parecido a la compasión. No por Roberto, no. Por Emiliano. Por aquel anciano que había muerto sin conseguir justicia, pero que había encontrado la paz en el perdón. Y por él mismo, por Ernesto, que llevaba años consumiéndose en un odio que no le había servido de nada. Que había perdido su vida por culpa de Roberto,
sí, pero que también la había desperdiciado aferrándose a una venganza imposible. El día antes de que expirara el plazo, Ernesto se presentó en la notaría. Iba pálido, despeinado, con la ropa arrugada y unas ojeras tan profundas que parecían túneles. El notario lo recibió con una sonrisa comprensiva, como si supiera lo que le había costado llegar hasta allí. Le explicó los detalles legales, le mostró el documento que debía firmar, y le preguntó si estaba preparado. Ernesto asintió. Cogió la pluma con mano temblorosa, y firmó. Luego, delante del notario y de dos testigos, pronunció las palabras que nunca había imaginado que diría. Perdono a Roberto Miranda. Le perdono por lo que me hizo. Le perdono por los años que me robó. Le perdono por el daño que me causó. No quiero que cargue con mi odio. No quiero cargar yo con él. Le perdono. Cuando terminó, sintió algo extraño. No era alivio, no era felicidad, no era paz. Era algo más sutil, más profundo, más difícil de definir. Era como si un peso que llevaba años cargando se hubiera desprendido de sus hombros. Como si una herida que nunca terminaba de cicatrizar hubiera empezado por fin a cerrarse. Salió de la notaría con la copia del documento en la mano, y se quedó un rato en la calle, sintiendo el sol en la cara, escuchando el ruido de la ciudad. Luego, sin saber muy bien por qué, se echó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, ni de alegría, ni de rabia. Eran lágrimas de liberación. Por primera vez en muchos años, Ernesto se sintió libre. Los 4 millones llegaron a su cuenta una semana después. Podría haberse comprado una casa, un coche, un yate como el de Roberto. Pero no lo hizo. En lugar de eso, creó una fundación con el nombre de Emiliano Fuentes, dedicada a ayudar a víctimas de errores judiciales. A personas que, como él y como Emiliano, habían sufrido injusticias y no tenían a quién recurrir. La fundación no borraba el pasado, no devolvía los años perdidos, pero al menos servía para que otros no tuvieran que pasar por lo mismo. Y eso, para Ernesto, era más valioso que todos los millones del mundo. Porque había aprendido, a base de golpes, que el odio era una cárcel. Y que el perdón, aunque pareciera imposible, era la única llave que podía abrirla. La Fundación Emiliano Fuentes abrió sus puertas en un local modesto del centro, muy cerca de los juzgados, donde el trasiego de abogados y de familias desesperadas era constante. Ernesto alquiló el espacio con parte del dinero de la herencia, lo amuebló con lo justo, y colgó en la entrada una fotografía de Emiliano, aquel anciano de pelo blanco y mirada triste que había cambiado su vida sin siquiera conocerlo. No quería que la fundación fuera un monumento a su propio dolor, sino un homenaje a aquel hombre que había sabido perdonar lo imperdonable. Los primeros meses fueron difíciles. Ernesto no era abogado, no era trabajador social, no tenía experiencia en gestionar una organización. Solo tenía la determinación de quien ha tocado fondo y ha decidido que su vida tenía que servir para algo más que para alimentar el rencor. Contrató a una abogada joven, recién salida de la facultad, que se llamaba Irene y que compartía su idealismo. Irene era brillante, apasionada, y creía en la justicia con la fe de los conversos. Juntos empezaron a recibir los primeros casos, personas que llegaban con el expediente bajo el brazo y la esperanza hecha trizas, buscando una última oportunidad. Uno de aquellos casos era el de un hombre llamado Manuel, un albañil que había pasado 8 años en prisión por un robo que nunca cometió. Lo habían condenado con pruebas endebles, con testigos que luego se retractaron, con un abogado de oficio que apenas había mirado el sumario. Cuando salió de la cárcel, Manuel era una ruina. Su mujer lo había abandonado, sus hijos no querían saber nada de él, y nadie le daba trabajo porque arrastraba el estigma del presidiario. Ernesto lo recibió en su despacho, lo escuchó durante horas, y decidió tomar su caso personalmente. No como abogado, porque no lo era, sino como alguien que había pasado por lo mismo. Le consiguió un abogado especializado, pagó las tasas judiciales, y lo acompañó durante todo el proceso. Cuando, después de 2 años de lucha, el tribunal reconoció el error y anuló la condena, Manuel lloró como un niño. Ernesto también lloró.
Y supo que aquel era el mejor dinero que había gastado en su vida. Los casos se fueron sucediendo, y la fundación fue creciendo. Ernesto contrató a más abogados, a psicólogos, a trabajadores sociales. Consiguió subvenciones, donaciones, convenios con universidades. Pero nunca perdió el contacto directo con las personas a las que ayudaba. Cada semana, sin falta, se sentaba en el salón de la fundación con algún recién llegado, le ofrecía un café, y lo escuchaba. Luego le contaba su propia historia. Le hablaba de Roberto, de la traición, de los años de cárcel, del odio que lo había consumido. Y le hablaba también de Emiliano, del anciano que había perdido a su hija, de la herencia inesperada, del perdón que le había devuelto la vida. Muchos de aquellos hombres y mujeres, al escucharlo, encontraban el valor para seguir luchando. Irene, la abogada, se convirtió en su mano derecha. Con los años, su relación profesional derivó en una amistad profunda, de esas que se forjan en las trincheras. Irene admiraba a Ernesto, no por el dinero que había heredado, sino por la forma en que lo había utilizado. Decía que era la prueba viviente de que las personas podían cambiar, de que el odio no era una condena perpetua. Ernesto, por su parte, veía en Irene a la hija que nunca tuvo, y la trataba con un cariño que a ella le recordaba al de su propio padre. Una tarde, Irene llegó a la fundación con una noticia que dejó a Ernesto sin habla. Había estado investigando por su cuenta, tirando de viejos archivos, y había descubierto algo que arrojaba nueva luz sobre el caso de Emiliano Fuentes. Resultaba que Roberto Miranda, el hombre que había atropellado a la hija de Emiliano, no solo había sobornado a los testigos, sino que había manipulado las pruebas con la ayuda de un cómplice. Un cómplice que resultó ser el mismo juez que años después condenaría a Ernesto. El círculo se cerraba de una manera tan perfecta que parecía una broma macabra del destino. Emiliano Fuentes había pasado toda su vida intentando demostrar la culpabilidad de Roberto, sin saber que el juez que lo absolvió era el mismo que luego enviaría a Ernesto a prisión. Ernesto se quedó en silencio durante un buen rato, procesando lo que Irene le acababa de contar. Luego, con una calma que sorprendió a su compañera, le dijo que no pensaba hacer nada con aquella información. Que el juez ya estaba muerto, que Roberto también había fallecido hacía un par de años de un ataque al corazón, y que reabrir el caso solo serviría para remover un dolor que ya no tenía remedio. Lo había aprendido de Emiliano, a veces, la justicia no llegaba en forma de sentencia, sino en forma de paz interior. Y él ya había encontrado la suya. Irene lo miró con admiración, y supo que su amigo había recorrido un camino que muy pocos eran capaces de transitar. Del odio al perdón, de la venganza a la redención, de la cárcel a la libertad. Un camino que no terminaba nunca, pero que merecía la pena recorrer. Los años siguieron pasando, y Ernesto fue envejeciendo. La fundación se convirtió en un referente nacional en la lucha contra los errores judiciales, y él en una figura respetada, en un ejemplo de superación. Pero nunca se le subió a la cabeza. Seguía siendo el mismo hombre sencillo que había salido de prisión con lo puesto, el mismo que había llorado al firmar el perdón, el mismo que dedicaba sus días a ayudar a los demás. Una mañana, mientras paseaba por el parque cercano a la fundación, se encontró con una mujer mayor que llevaba de la mano a una niña pequeña. La mujer lo reconoció, se acercó a él, y le dijo que era la viuda de Emiliano Fuentes. Llevaba años queriendo conocerlo, darle las gracias por lo que había hecho con el dinero de su marido. Le contó que Emiliano había muerto en paz, sabiendo que su legado serviría para algo. Y que ella, cada noche, rezaba por él. Ernesto se emocionó, le estrechó la mano, y le dijo que el agradecido era él. Porque sin Emiliano, sin su locura, sin su testamento absurdo, nunca habría encontrado el camino de vuelta a casa. Esa noche, Ernesto se sentó en el sofá de su apartamento, con la fotografía de Emiliano sobre la mesa, y se quedó un rato en silencio. Fuera, la ciudad seguía su curso. Dentro, el viejo reloj de la cocina seguía marcando las horas con su tic-tac parsimonioso. Todo seguía igual, y sin embargo, todo era distinto. Porque Ernesto ya no era el hombre que había sido. Era un hombre nuevo,
un hombre que había aprendido a perdonar. Y eso, pensó, valía más que todos los millones del mundo. La noticia de que Ernesto había rechazado reabrir el caso contra el juez corrupto se difundió entre los círculos jurídicos de la ciudad con una mezcla de asombro y respeto. Muchos no lo entendían. ¿Cómo era posible que un hombre que había pasado 5 años en prisión por una injusticia renunciara voluntariamente a la oportunidad de limpiar su nombre del todo? ¿Cómo era posible que no quisiera ver al culpable entre rejas? Ernesto no se molestaba en dar explicaciones. Ya había aprendido que la justicia no siempre llevaba toga, y que a veces la mayor victoria era la paz interior. Irene, sin embargo, no se conformó del todo. Era joven, idealista, y creía que los crímenes no podían quedar impunes, aunque los responsables estuvieran muertos. Sin decirle nada a Ernesto, redactó un informe detallado con todas las pruebas que había recopilado sobre la corrupción del juez y lo envió al Consejo General del Poder Judicial. No buscaba una condena, que era imposible porque el acusado había fallecido, sino una reparación moral. Quería que el nombre del juez apareciera en los archivos como lo que era, un corrupto, un prevaricador, un hombre que había utilizado su cargo para enriquecerse y para hundir a inocentes. Quería que la verdad, por muy tarde que llegara, quedara registrada para siempre. El informe de Irene provocó un pequeño terremoto en la judicatura local. Se abrió una investigación interna, se revisaron los casos que el juez había llevado, y se descubrió que no solo había manipulado el juicio de Ernesto y el de Roberto, sino al menos una docena más. Varios presos que habían sido condenados injustamente fueron puestos en libertad, y el nombre del juez fue borrado de la placa que presidía la sala de vistas del tribunal. Para Irene, aquello era una victoria agridulce. Había conseguido justicia, pero tarde. Había limpiado el nombre de Ernesto, pero no podía devolverle los años perdidos. Se lo dijo a su amigo una tarde, mientras tomaban café en el despacho de la fundación. Ernesto la escuchó en silencio, y luego le respondió con una sonrisa. Le dijo que no se preocupara, que aquellos años perdidos ya no le dolían. Que habían sido el precio que pagó por convertirse en quien era ahora. Y que si tuviera que volver atrás, no cambiaría nada. Irene se quedó pensando en aquellas palabras durante mucho tiempo. Con el paso de los meses, fue entendiendo lo que Ernesto quería decir. La fundación seguía creciendo, los casos se multiplicaban, y cada vez que ayudaban a alguien a salir de la cárcel, a recuperar su dignidad, a rehacer su vida, sentían que todo el sufrimiento pasado había servido para algo. No era una compensación, no era un trueque, pero era un consuelo. El consuelo de saber que el dolor no había sido en vano. Una de las personas a las que ayudaron fue un joven llamado Samuel, que había pasado 3 años en un centro de menores por un delito que no cometió. Era hijo de una familia desestructurada, había crecido en la calle, y cuando lo detuvieron, nadie movió un dedo por él. Salió del centro con 18 años, sin estudios, sin trabajo, sin futuro. La fundación lo acogió, le pagó un curso de formación profesional, y le consiguió un empleo en un taller de carpintería. Samuel resultó ser un trabajador excelente, disciplinado, creativo. Con el tiempo, montó su propio negocio, se casó, tuvo hijos. Y cada año, por Navidad, le enviaba una postal a Ernesto dándole las gracias. Ernesto guardaba todas aquellas postales en una caja de madera, junto a la carta del notario que había cambiado su vida. Eran su mayor tesoro. Irene, mientras tanto, se fue convirtiendo en una abogada de prestigio. Ganó casos difíciles, sentó jurisprudencia, y fue invitada a dar conferencias en universidades de todo el país. Pero nunca abandonó la fundación. Para ella, Ernesto era mucho más que un jefe o un amigo. Era un maestro, un ejemplo, una prueba viviente de que las personas podían cambiar. Aprendió de él que el odio era una cadena, y que el perdón era la llave que la abría. Y aplicó esa lección no solo en su vida profesional, sino también en la personal. Un día, Irene llegó a la fundación con una noticia que sorprendió a Ernesto. Había conocido a un hombre, un periodista que estaba escribiendo un libro sobre errores judiciales, y se había enamorado de él.
Se llamaba Andrés, era viudo, y tenía una hija pequeña. Irene estaba nerviosa, no sabía cómo decírselo a Ernesto, temía que pensara que iba a abandonar la fundación. Ernesto se rió, le dio un abrazo, y le dijo que la vida seguía, que el amor era lo único que importaba, y que la fundación siempre sería su casa. Irene se casó con Andrés unos meses después, en una ceremonia sencilla en el jardín de la fundación, bajo un olivo que habían plantado juntos. Ernesto fue el padrino. Y cuando los novios se besaron, sintió que todo el dolor, toda la rabia, todo el odio que había acumulado durante años, se desvanecía definitivamente. Los años fueron pasando, y Ernesto se fue haciendo mayor. El pelo se le volvió blanco, las arrugas le surcaron el rostro, las fuerzas le fueron menguando. Pero su espíritu seguía intacto. Cada mañana iba a la fundación, se sentaba en su despacho, y recibía a las personas que llegaban buscando ayuda. Ya no llevaba los casos personalmente, porque la vista no le acompañaba y la memoria le jugaba malas pasadas, pero seguía escuchando. Escuchar era lo que mejor se le daba. Y cada historia que oía le confirmaba que había hecho lo correcto. Una tarde, recibió una visita inesperada. Era una mujer mayor, elegante, que entró en el despacho con paso firme y se sentó frente a él sin pedir permiso. Ernesto tardó unos segundos en reconocerla. Era la viuda de Roberto Miranda. La mujer del hombre que le había arruinado la vida. La mujer le sostuvo la mirada, y con una voz que no temblaba, le dijo que llevaba años queriendo conocerlo. Que su marido le había hablado de él muchas veces, sobre todo al final de su vida, cuando la enfermedad lo tenía postrado en una cama. Que Roberto había muerto arrepentido, pidiendo perdón por lo que había hecho, y que ella quería pedírselo en su nombre. Ernesto la escuchó en silencio, y cuando la mujer terminó, se levantó, le cogió las manos, y le dijo que no tenía nada que perdonar. Que él ya había perdonado hacía mucho tiempo. Que su marido había sido un hombre débil, que había cometido errores, pero que ya había pagado por ellos. Y que si ella necesitaba oírlo de su boca, él se lo decía, la perdonaba. Perdonaba a Roberto. Perdonaba todo. La mujer rompió a llorar. Ernesto la abrazó, y los dos se quedaron un rato en silencio, dos ancianos que habían sufrido por culpa del mismo hombre, y que ahora, al final de sus vidas, encontraban la paz. Cuando la mujer se fue, Ernesto se sentó en su despacho, miró la fotografía de Emiliano, y sonrió. Todo había empezado con un sobre, con una herencia absurda, con una condición imposible. Y ahora, tantos años después, entendía por fin lo que Emiliano había querido enseñarle. Que el perdón no era un acto de debilidad, sino de fortaleza. Que el odio era una prisión, y que solo el amor podía abrir las puertas. Que la vida era demasiado corta para desperdiciarla en rencores. Y que él, Ernesto, el hombre que lo había perdido todo, era en realidad el hombre más rico del mundo. Porque tenía una fundación que ayudaba a los demás, una amiga como Irene, un pasado que ya no le dolía, y un futuro que, aunque corto, estaba lleno de paz. Y eso, pensó, era lo único que importaba. La visita de la viuda de Roberto Miranda marcó un antes y un después en la vida de Ernesto. No porque hubiera cambiado nada en su rutina, sino porque le confirmó algo que llevaba años sospechando, que el perdón no era un destino al que se llegaba una sola vez, sino un camino que se recorría cada día. Cada mañana, al despertar, elegía no odiar. Cada noche, al acostarse, elegía no guardar rencor. Era una decisión consciente, un acto de voluntad que repetía una y otra vez, como quien riega una planta para que no se seque. La fundación, mientras tanto, seguía su curso. Irene había asumido la dirección ejecutiva, aunque consultaba con Ernesto todas las decisiones importantes. Él ya no tenía la energía de antes, pero conservaba la lucidez y el criterio. Los casos llegaban en oleadas, cada vez más complejos, cada vez más mediáticos. La fundación se había convertido en un referente, y eso atraía tanto a víctimas como a enemigos. Hubo amenazas, intentos de soborno, campañas de desprestigio. Pero nada de eso amedrentó a Ernesto.
Había sobrevivido a la cárcel, a la traición, al odio. No iba a dejarse intimidar por unos cuantos políticos corruptos o empresarios sin escrúpulos. Una mañana, Irene le presentó un caso que le heló la sangre. Se trataba de un hombre llamado Joaquín, que llevaba 20 años en prisión por un asesinato que siempre había negado. Las pruebas en su contra eran endebles, basadas únicamente en el testimonio de un vecino que había cambiado su versión varias veces. Joaquín había agotado todos los recursos, había llamado a todas las puertas, y ahora, al borde de la desesperación, había oído hablar de la fundación. Ernesto estudió el caso con atención, y algo en él le resultó extrañamente familiar. El juez que lo había condenado era el mismo que había enviado a Ernesto a prisión. El fiscal que había presentado las pruebas era el mismo que había manipulado el caso de Emiliano. Y el testigo principal era un hombre que había aparecido muerto en extrañas circunstancias pocos años después del juicio. Todo encajaba en un patrón siniestro, una red de corrupción que se extendía a lo largo de décadas y que había destrozado decenas de vidas. Ernesto decidió tomar el caso personalmente. Ya no podía ejercer como abogado, pero podía supervisar la investigación, aconsejar a Irene, financiar los recursos. Durante meses, el equipo de la fundación trabajó sin descanso, revisando el sumario, entrevistando a antiguos testigos, buscando nuevas pruebas. Fue un trabajo agotador, que sacó a la luz más irregularidades de las que esperaban. No solo el juez y el fiscal estaban implicados, sino también varios policías, peritos y funcionarios de prisiones. Era una trama de corrupción que abarcaba todo el sistema judicial de la región. Cuando por fin presentaron el recurso ante el Tribunal Supremo, el caso estalló en los medios de comunicación. La prensa lo llamó el caso del siglo, y durante semanas las portadas estuvieron ocupadas por las fotografías de los implicados. El juicio fue tenso, agotador, lleno de momentos dramáticos. Irene llevó la voz cantante, con Ernesto sentado a su lado, como un asesor silencioso. Y cuando el tribunal dictó sentencia, anulando la condena de Joaquín y ordenando una investigación sobre los responsables de la trama, Ernesto sintió que se cerraba un círculo. No solo había ayudado a un inocente a recuperar su libertad, sino que había contribuido a destapar una red que había hecho tanto daño como la que lo había enviado a él a prisión. Joaquín salió de la cárcel una mañana de primavera, con 50 años recién cumplidos y la vida por delante. Lo primero que hizo fue ir a la fundación, abrazar a Ernesto, y darle las gracias. Ernesto lo recibió con los brazos abiertos, y los dos hombres lloraron juntos. No hacían falta palabras. Ambos sabían lo que era perderlo todo, y ambos sabían lo que era recuperarlo. Los años fueron pasando, y Ernesto se fue apagando lentamente, como una vela que llega al final. Pero no era un apagón triste, sino un ocaso sereno, de esos que tiñen el cielo de colores hermosos antes de la noche. Irene lo visitaba todos los días, le llevaba el periódico, le contaba las noticias de la fundación. Ernesto la escuchaba con una sonrisa, y a veces le cogía la mano y le decía que estaba orgulloso de ella, que la consideraba su hija, que gracias a ella su vida había tenido sentido. Irene lloraba, le decía que no hablara así, que aún le quedaban muchos años por delante. Pero ambos sabían que no era cierto. Una noche, Ernesto se sentó en el sofá de su apartamento, con la fotografía de Emiliano sobre la mesa y la carta del notario en las manos. Ya casi no veía, ya casi no podía caminar, pero su mente seguía tan lúcida como siempre. Repasó su vida, recordó los años de prisión, el odio, la venganza, el perdón. Recordó a Emiliano, a Irene, a Joaquín, a todos los que habían pasado por su vida. Y sintió que todo había merecido la pena. Que había vivido una vida plena, que había ayudado a mucha gente, que había encontrado la paz. Cerró los ojos, y se quedó dormido. A la mañana siguiente, Irene lo encontró en el sofá, con una sonrisa en los labios y la carta del notario entre las manos. Se había ido en paz, como siempre había deseado. El funeral fue multitudinario. Vinieron cientos de personas de todas partes, antiguos presos a los que la fundación había ayudado, abogados, jueces, periodistas.
Irene pronunció un discurso breve, en el que recordó la historia de Ernesto, su lucha, su ejemplo. Dijo que Ernesto había sido el hombre más valiente que había conocido, y que su legado nunca moriría. Luego, se acercó al ataúd, depositó una flor, y le susurró al oído que lo quería, que siempre lo querría. Y que mientras la fundación siguiera en pie, mientras hubiera alguien dispuesto a luchar por la justicia, su memoria nunca se apagaría. Irene tomó las riendas de la fundación con la determinación de quien sabe que está cumpliendo un deber sagrado. Contrató a más abogados, amplió las instalaciones, creó una red de delegaciones por todo el país. Pero nunca olvidó las enseñanzas de Ernesto. Cada mañana, antes de empezar a trabajar, se detenía frente a la fotografía de Emiliano que presidía el vestíbulo, y recordaba la lección más importante que había aprendido, que el odio era una cárcel, y que el perdón era la única llave que podía abrirla. Y se prometía a sí misma que nunca lo olvidaría. Y no lo olvidó. Porque Irene, la joven abogada que un día llamó a la puerta de Ernesto buscando trabajo, se convirtió en la guardiana de su legado. Y mientras ella estuviera al frente, la fundación seguiría viva. Y mientras la fundación siguiera viva, la historia de Ernesto, de Emiliano, de todos los que habían sufrido injusticias, nunca se apagaría. Irene dirigió la fundación con mano firme durante más de 2 décadas. En ese tiempo, la organización creció hasta convertirse en un referente internacional en la lucha contra los errores judiciales. Abrieron delegaciones en media docena de países, crearon un programa de becas para jóvenes abogados, y establecieron alianzas con universidades de todo el mundo. Pero Irene nunca permitió que el crecimiento desvirtuara la esencia de lo que Ernesto había creado. Cada nuevo voluntario, cada nuevo abogado que se incorporaba al equipo, pasaba por una pequeña ceremonia de bienvenida en la que Irene le contaba la historia de la fundación. La historia de un hombre que lo había perdido todo, que había recibido una herencia con una condición imposible, y que había descubierto que el perdón era la única llave que podía abrir las puertas de su propia cárcel. Cuando Irene cumplió 60 años, decidió que era el momento de retirarse. No de la fundación, porque eso sería como retirarse de la vida, pero sí de la primera línea. Llevaba demasiado tiempo cargando con el peso de la organización, y sentía que necesitaba pasar el testigo a alguien más joven. Buscó entre los abogados del equipo, entre los voluntarios, entre los becarios, y encontró a una joven que le recordó a ella misma cuando tenía 20 y tantos años. Se llamaba Valeria, y era la nieta de Joaquín, aquel hombre al que la fundación había ayudado a salir de prisión. Valeria había crecido escuchando la historia de su abuelo, y había decidido estudiar derecho para dedicarse a la misma causa. Era brillante, apasionada, y tenía la misma fe en la justicia que había tenido Irene a su edad. La elección era evidente. La transición fue gradual, sin sobresaltos. Irene fue cediendo responsabilidades, y Valeria las fue asumiendo con naturalidad. Durante un año trabajaron codo con codo, y en ese tiempo Irene le transmitió todo lo que sabía, todo lo que había aprendido de Ernesto. Le habló del odio, del perdón, de la herencia, de Emiliano Fuentes. Le contó que la fundación no era solo un despacho de abogados, sino un lugar donde las personas podían recuperar la dignidad. Y le hizo prometer que nunca, pasara lo que pasara, olvidaría aquella lección. Valeria se lo prometió. Y cuando Irene por fin se retiró, lo hizo con la certeza de que la fundación estaba en buenas manos. Valeria aportó una energía nueva a la organización. Modernizó los sistemas, creó una plataforma digital para recibir casos, y puso en marcha un programa de sensibilización en institutos y universidades. Pero nunca descuidó el trabajo de calle. Cada semana, sin falta, se sentaba en el despacho que había sido de Ernesto, y recibía a las personas que llegaban buscando ayuda. Las escuchaba, las aconsejaba, y luego las acompañaba al pequeño museo que habían instalado en la antigua sede. Allí, en una vitrina, se conservaban la carta del notario, la fotografía de Emiliano, y una copia del documento que Ernesto había firmado aquel día, perdonando a su enemigo. Valeria les contaba la historia, y muchos de aquellos visitantes se marchaban con lágrimas en los ojos. Una tarde,
Valeria recibió una llamada inesperada. Era Irene, que a pesar de estar retirada seguía al tanto de todo lo que pasaba en la fundación. Le dijo que había recibido una carta dirigida a Ernesto, que había llegado con años de retraso porque se había extraviado en los vericuetos del correo. La remitente era una mujer que se identificaba como la hija de Roberto Miranda, la hija del hombre que había arruinado la vida de Ernesto. En la carta, la mujer le pedía perdón en nombre de su padre, y le contaba que había dedicado su vida a obras benéficas para intentar compensar el daño que él había causado. Valeria leyó la carta en voz alta por teléfono, y cuando terminó, Irene se quedó en silencio. Luego le dijo que Ernesto habría querido que aquella carta se conservara junto a las demás, como una prueba más de que el perdón siempre merecía la pena. Valeria colgó el teléfono, fue a la vitrina del museo, y colocó la carta junto a los demás objetos. Luego se quedó un rato mirando la fotografía de Emiliano, aquel anciano de pelo blanco y mirada triste que había cambiado el destino de tantas personas sin siquiera proponérselo. Y supo, con una certeza absoluta, que su vida tenía sentido. Que todo el esfuerzo, todo el trabajo, todas las horas robadas al sueño, merecían la pena. Porque la fundación no era solo una organización, era un legado. El legado de un hombre que había aprendido a perdonar, y que había dedicado el resto de su vida a enseñar a otros a hacer lo mismo. Los años siguieron pasando, y Valeria envejeció, como todos. Cuando se retiró, se dio el testigo a su hijo, que se llamaba Ernesto en honor al fundador. Y así, la cadena continuó, generación tras generación. La carta del notario seguía en su vitrina, la fotografía de Emiliano seguía en la pared, y el espíritu de aquel hombre que había recibido una herencia con una condición imposible seguía vivo. Porque el odio era una cárcel, y el perdón era la llave que la abría. Y mientras hubiera alguien dispuesto a contarlo, mientras hubiera alguien dispuesto a perdonar, la historia nunca terminaría. Ernesto, el hijo de Valeria, creció entre los pasillos de la fundación como habían crecido todos los niños de su familia. De pequeño, su juguete favorito no era un coche de carreras ni una consola, sino una vieja carta enmarcada que presidía el despacho principal. Preguntaba una y otra vez por aquel papel amarillento, por la letra temblorosa, por el nombre de Emiliano Fuentes, y su madre le contaba la historia. La historia del hombre que lo había perdido todo, que había recibido una herencia con una condición imposible, y que había descubierto que el perdón era la única llave que podía abrir las puertas de su propia cárcel. Ernesto hijo creció empapado de aquella historia, y cuando cumplió 18 años, ya sabía que quería dedicar su vida a la fundación. Estudió Derecho, por supuesto, como todos en la familia, y se especializó en Derecho Penal Internacional. Pasó varios años trabajando en tribunales internacionales, en países donde la justicia era un lujo y los errores judiciales se contaban por miles. Vio cosas que le helaron la sangre, pero también vio cosas que le dieron esperanza. Gente que, contra todo pronóstico, conseguía justicia. Abogados que se dejaban la piel por defender a inocentes. Víctimas que, después de años de sufrimiento, encontraban la paz. Y en cada uno de aquellos casos, veía reflejada la historia de su bisabuelo, el primer Ernesto, el hombre que había recibido 4 millones de euros con la condición de perdonar a su enemigo. Cuando regresó a casa, lo hizo con la determinación de aplicar todo lo que había aprendido. Modernizó la fundación, la adaptó a los nuevos tiempos, pero sin perder la esencia. En el vestíbulo seguía estando la vitrina con la carta del notario, la fotografía de Emiliano, y ahora también la carta de la hija de Roberto Miranda. Cada nuevo voluntario que llegaba pasaba inevitablemente por allí, leía las cartas, miraba las fotografías, y entendía sin necesidad de que nadie le explicara nada de qué iba aquello. Ernesto hijo se casó con una abogada que conoció en un congreso en Bruselas, una mujer llamada Clara que compartía su pasión por la justicia. Tuvieron 2 hijos, a los que pusieron de nombres Emiliano e Irene, en honor a los 2 pilares sobre los que se sostenía la fundación. Los niños crecieron entre los pasillos de la sede, como todos los niños de la familia, y cuando fueron lo bastante mayores, empezaron a trabajar como voluntarios. Emiliano, el mayor, decidió estudiar Derecho.
Irene, la pequeña, prefirió la psicología. Ambos se incorporaron a la fundación, y cuando Ernesto hijo se retiró, fueron ellos quienes tomaron el relevo. Emiliano e Irene eran la cuarta generación de la familia al frente de la fundación. La cadena no se rompía. La carta del notario seguía en su vitrina, la fotografía de Emiliano Fuentes seguía en la pared, y el espíritu de aquel hombre que había recibido una herencia con una condición imposible seguía vivo. Porque el odio era una cárcel, y el perdón era la llave que la abría. Y mientras hubiera alguien dispuesto a contarlo, mientras hubiera alguien dispuesto a perdonar, la historia nunca terminaría. Los años pasaron, y la fundación siguió creciendo. Abrieron delegaciones en todos los continentes, crearon un programa de becas para estudiantes de derecho, y pusieron en marcha un observatorio internacional de errores judiciales. Pero nunca perdieron la esencia. En el vestíbulo de cada delegación, una copia de la carta del notario recordaba a todos por qué estaban allí. Y cada nuevo voluntario, cada nuevo abogado, cada nuevo becario, escuchaba la misma historia. La historia de un hombre que lo había perdido todo, que había recibido una herencia con una condición imposible, y que había descubierto que el perdón era la única llave que podía abrir las puertas de su propia cárcel. Emiliano e Irene envejecieron, y se dieron el testigo a la quinta generación. La quinta a la sexta a la séptima. La fundación se convirtió en una institución centenaria, respetada en todo el mundo. Pero nunca dejó de ser lo que era, un lugar donde las personas podían encontrar justicia, pero también consuelo. Un lugar donde el odio se transformaba en perdón, y el perdón en libertad. Y en el centro de todo, como un faro que nunca se apagaba, seguía estando la carta. Aquel papel amarillento que un tal Emiliano Fuentes había escrito antes de morir, y que había cambiado la vida de un hombre llamado Ernesto. Aquel papel que decía que el perdón no era un acto de debilidad, sino de fortaleza. Que el odio era una prisión, y que solo el amor podía abrir las puertas. Que la vida era demasiado corta para desperdiciarla en rencores. Y que mientras alguien estuviera dispuesto a perdonar, la esperanza nunca moriría. La séptima generación de la familia al frente de la fundación llegó con aires de cambio. Los tiempos eran otros, las leyes habían evolucionado, los errores judiciales ya no eran tan frecuentes como en la época del primer Ernesto, pero seguían existiendo. Y mientras existiera una sola persona inocente en prisión, la fundación tendría sentido. Los nuevos directores eran dos hermanos, Andrés y Martina, que habían crecido escuchando la historia del primer Ernesto de labios de sus padres y de sus abuelos. Para ellos, aquella historia no era solo un relato familiar, sino un mandato. Una responsabilidad que llevaban con orgullo y con humildad. Andrés, el mayor, era el estratega. Había estudiado Derecho y Administración de Empresas, y tenía una visión global que le permitía anticiparse a los problemas antes de que surgieran. Martina, la pequeña, era el corazón de la fundación. Había estudiado Psicología y Trabajo Social, y dedicaba la mayor parte de su tiempo a atender a las familias que llegaban buscando ayuda. Juntos formaban un tándem perfecto, como lo habían sido todos los hermanos que los habían precedido. Lo primero que hicieron al asumir el cargo fue revisar los casos que se habían quedado estancados en los últimos años. Eran pocos, pero eran importantes. Casos de personas que llevaban décadas esperando justicia, que habían llamado a todas las puertas, que estaban a punto de rendirse. Andrés y Martina decidieron que esos casos serían su prioridad. No importaba cuánto tiempo hiciera falta, no importaba cuántos recursos consumieran. La fundación se había creado para eso, para no rendirse nunca. Uno de aquellos casos era el de una mujer llamada Adela, que llevaba 30 años luchando por demostrar la inocencia de su marido. El hombre había sido condenado por un asesinato que siempre negó, y las pruebas en su contra eran tan endebles que el caso se había convertido en un símbolo de los errores judiciales. Adela era ya una anciana, pero no había perdido la esperanza. Cada año, en el aniversario de la condena, se presentaba en la fundación con una carpeta llena de documentos, y pedía que alguien la ayudara. Los anteriores directores lo habían intentado, pero no habían conseguido nada.
Andrés y Martina decidieron que esta vez sería distinto. Revisaron el sumario desde el principio, peinaron cada detalle, entrevistaron a los pocos testigos que aún quedaban vivos. Fue un trabajo de meses, de años casi. Pero al final encontraron lo que buscaban, una prueba que había sido ignorada durante el juicio, un testigo que nunca fue llamado a declarar, una coartada que nunca fue investigada. Con esas pruebas, presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo. El caso se reabrió, y el marido de Adela fue absuelto. Tenía 70 años cuando salió de prisión, y lo primero que hizo fue ir a la fundación, abrazar a Andrés y a Martina, y darles las gracias. Adela lloró, sus hijos lloraron, sus nietos lloraron. Y los dos hermanos supieron que todo el esfuerzo había merecido la pena. Casos como el de Adela reafirmaron a Andrés y a Martina en su vocación. La fundación siguió creciendo, expandiéndose, llegando a lugares donde nunca antes había estado. Pero los dos hermanos nunca perdieron el contacto con la gente. Cada semana, sin falta, se turnaban para atender personalmente a las familias que llegaban buscando ayuda. Y siempre, antes de despedirse, las acompañaban al pequeño museo del vestíbulo, donde se conservaba la carta del notario, la fotografía de Emiliano Fuentes, y todos los objetos que habían pertenecido al primer Ernesto. Les contaban la historia, y muchos de aquellos visitantes se marchaban con la sensación de que no estaban solos, de que alguien les entendía. Con los años, Andrés y Martina fueron envejeciendo. Andrés se casó con una abogada de la fundación, y tuvieron un hijo al que pusieron de nombre Ernesto. Martina se casó con un periodista, y tuvieron una hija a la que llamaron Irene. Los niños crecieron entre los pasillos de la fundación, escuchando la historia del primer Ernesto, sabiendo que algún día les tocaría a ellos tomar el relevo. Y cuando Andrés y Martina se retiraron, Ernesto e Irene, la octava generación, estaban preparados. Ernesto e Irene eran primos, como lo habían sido sus padres, y se complementaban a la perfección. Él era abogado, ella psicóloga. Él llevaba los casos, ella atendía a las familias. Juntos formaban un equipo imparable. La fundación siguió creciendo, pero nunca perdió la esencia. En el vestíbulo seguía estando la vitrina con la carta del notario, y cada nuevo voluntario que llegaba se detenía frente a ella y leía las palabras que habían cambiado la vida de un hombre hacía ya más de un siglo. Los años pasaron, y Ernesto e Irene envejecieron. Se dieron el testigo a la novena generación, la novena a la décima a la undécima. La fundación se convirtió en una institución bicentenaria, respetada en todo el mundo. Pero nunca dejó de ser lo que era, un lugar donde las personas podían encontrar justicia, pero también consuelo. Un lugar donde el odio se transformaba en perdón, y el perdón en libertad. Y en el centro de todo, como un faro que nunca se apagaba, seguía estando la carta. Aquel papel amarillento que un tal Emiliano Fuentes había escrito antes de morir, y que había cambiado la vida de un hombre llamado Ernesto. Porque el odio era una cárcel, y el perdón era la llave que la abría. Y mientras alguien estuviera dispuesto a perdonar, la esperanza nunca moriría.